algo que el hermano en esta alabanza a nuestro Padre Celestial y también en honra al Mesías Yahoshua que está a su diestra, es algo importante. Dice, y las naciones lo alaban, ¿cierto? Y de eso se trata este tema. Primero, el nombre del programa, un llamado a las naciones. Y segundo, el tema es la buena noticia en la generación presente, parte 2. ¿Y hacia quién va dirigido ese mensaje? La buena noticia, según lo que dice la profecía, es hecho una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Dice que en los postreros días tomaré de entre las naciones y los traeré y les pondré mi Torah en su mente y en su corazón para que yo sea su Elohim y ustedes sean mi pueblo. A los que llamaban lo a mí, no son pueblo, ahora somos pueblo. Entonces el Mesías, por quien se cumple esta profecía, entonces ha encomendado a la casa de Israel hablarle a las naciones de la tierra, para que a través del Mesías entonces escuchen la voz del Todopoderoso. Y el Maestro, que es el pastor de las ovejas, conforme al corazón del Padre, entonces nos va a encaminar a verdes pastos. Aleluya. Y de eso se trata. ¿Y cómo se hace esto, amados hermanos? Bueno, llevando la buena nueva. El Padre Todopoderoso nos toma del mundo y nos lleva a las manos del Mesías. Entonces, ¿pero qué sucede cuando llegamos ahí? Cuando estamos en la puerta, porque Él es la puerta de las ovejas, ¿cierto? Entonces, cuando estamos al frente, Él dice, yo toco, te tocas, yo abro y yo no te echo fuera. Así que entra y a caminar en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que en ello tenemos tenemos una misión. Vayan y hablen esta buena nueva a toda criatura y que sean sumergidos en mi nombre, dice el Mesías. Todo eso es parte de la buena nueva. Entonces, de estas cosas, amados hermanos, vamos a hablar en este momento. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de un pasaje del libro de los Hechos de los Emisarios. Del capítulo 17, acontecido al emisario Shaul, Pablo, cuando fue a la región de Atenas. Y allí se encontró con una serie de elementos, ¿verdad? Socialmente hablando, culturalmente hablando y religiosamente hablando, que preponderaban en aquel momento. Y él se enardecía, como dice el inicio del pasaje, de todo lo que acontecía allí. Ahora, ¿cuánto cada uno de nosotros que hemos sido llamados, que el Padre ha tenido compasión y estamos en el camino de restauración para llevar la buena nueva? Entonces, el Maestro nos da de su Santo Espíritu para capacitar. ¿Por qué? Porque a los que él hacía sanidad, algunos les instruía y les decía, vean del sacerdote, presenta la ofrenda para testimonio a ellos. Otros regresaban donde él y exaltaban al Padre Celestial, reconociendo de que él es el Mashiach y de que es el camino directo a nuestro Padre Celestial. Y otros que eran sanados, se iban y hacían otra cosa, se iban y daban a conocer lo que habían hecho en ellos, la sanidad. Entonces, sea lo uno, sea lo otro, se está llevando la buena nueva. Simplemente tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer porque nuestro Padre se complace en la obediencia de cada uno de nosotros. Entonces, hermano Francisco, estuvimos hablando algunas cositas en el programa anterior que eran muy puntuales en cuanto a identificar el lugar. Estuvimos hablando de lo que es Atenas, cómo representa Atenas, cómo se representa la Plaza Mayor, cómo se representa la sinagoga, porque actualmente se utiliza ese nombre, sinagoga, ¿verdad? Y asimismo también el aerópago. Son lugares en donde se presenta un mensaje, y eso es lo importante. Sea ante una cantidad de personas macro, con ideales, pensamientos, etcétera, combinados, todos reunidos, puede ser un centro comercial, vamos a decirlo de esa manera, y bien, hay lugares que eran como más específicos, y ahí estamos hablando de una sinagoga o un aerópago en ese tiempo. Yes. Y eran lugares donde se reunían para escuchar un mensaje específico también,
Por ejemplo, en una sinagoga se habla la Torá o se enseña la Torá. En un aerópago entonces hablaban de filosofía y de pensamientos nuevos que llegaban a las ciudades, de otros pueblos, de otras culturas, y entonces Shaul, Pablo, aprovechó y dio un discurso en ese lugar para personas que quizás no conocían nada del poderoso de Israel, que quizás no conocían nada de la fama de Yahushua al-Mashiach. Entonces, él se valió, inspirado por el Espíritu de Santidad, para dar a conocer esa buena nueva. Y tiene una metodología, una descripción que nosotros debemos de seguir. Así como el maestro, el santo maestro, nos dio un modelo de oración cuando los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, como Yohanan enseña a sus discípulos, él lo hizo también con sus discípulos, a los que él escogió, y les dio un patrón para orar, del cual también hacemos uso hoy día. Entonces, de igual manera, esto nos puede ayudar a llevar con efectividad esa buena nueva. ¿Cómo llevar el evangelio, por decirlo así, en su forma griega, ¿no? El evangelio, la besorá, los besorotobot, las buenas nuevas. Entonces, esperemos que este programa, amados hermanos y visitantes que están en este momento conectándose, les sea de mucha bendición para su vida y que podamos ser eficientes como herramientas en las manos de nuestro Santo Maestro Yahushua, quien nos capacita para ello. Entonces, amado hermano Francisco, para que nos ayude en este aporte, ¿verdad? Ya el pasaje lo hemos leído, quizás los hermanos, para que tomen nota del capítulo 17, los versos 16 al 34, por si lo quieren leer. Sé que es un pasaje que hemos leído muchísimas veces en nuestras horas, en nuestras lecturas cotidianas, así que puede ser de que lo recuerden muy fácilmente. Acá vamos a hacer un refuerzo. Entonces, la vez anterior, el programa anterior, habíamos quedado con una pregunta. En los versos 26, 27 y 28, en la cual se habla del orden de los tiempos, que es muy importante. El Mesías habló también de los tiempos, ¿verdad? Dice, después de la tribulación de aquellos días. Entonces, eso es hablar de tiempo. Tenemos una inquietud y se la vamos a hacer llegar. Amados hermanos, si tienen inquietudes de salida, vayan escribiéndolas, poniéndolas en el chat para que la podamos también leer y compartir con ustedes. ¿Este tiempo consiste en el tiempo del hombre o en el tiempo del Todopoderoso? ¿Cómo entendemos eso? ¿O cómo transmitimos eso cuando hablamos de la buena nueva? Ok, amado. Bueno, shalom para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Y bueno, también, ¿dónde está nuestro ángel José Luis Caro, que no lo vemos? Bienvenido, querido Ángel, bienvenido. Ahora sí se le escucha. Sí, lo estoy escuchando atentamente, Shalom. Bueno. Siéntate en casa y bueno, para todos los hermanos, nuestro ángel José Luis Caro, de la radio de Argentina, ¿sí? El programa de la hora de la verdad, que siempre se está transmitiendo en Shabbat en las tardes. Esperemos, con el favor de nuestro Padre, también prontamente tener a su compañero de lucha, de armas, nuestro Jorge Romero, que está aquí con nosotros compartiendo igualmente, junto con todos los hermanos. En este caso está nuestro ángel Yohanan, nuestra joya Nixa, bendito sea el Eterno por sus vidas y por todos los hermanos que se están añadiendo. Y, amado Ángel Moshiach, muy importante esta pregunta que usted nos hace, porque hay que entender contexto también, contexto escritural. Cuando nuestro Shaul habla acerca de los tiempos, incluso él está hablando allí en el verso, no recuerdo exactamente los versos que usted me comentó, verso 26, ¿sí? Él primeramente habla, que dice el verso 26 de Hechos 17, que de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿sí? Para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linajes de Él. Es muy importante que nosotros entendamos que allí Shaul está hablando, si nosotros nos referimos al tiempo,
el tiempo, cuanto a la pregunta que nos hace nuestro Mashiach, consiste en el tiempo del hombre. Podemos hablar de la forma profética del tiempo, de lo que va a durar la predicación. Así podemos, ya hemos hablado en otras instancias acerca de lo que es la buena nueva. En Nueva Moshiach tenemos otros programas anteriores en los cuales estuvimos compartiendo acerca de lo que es el evangelio, ¿sí? De lo que representa esa palabra, de lo que representa la Besorá, la buena nueva. Pero hay algo muy importante que se dijo, que cuando se terminara o cuando se alcanzara la plenitud de todo el mundo acerca del mensaje del Mashiach, es cuando, lo estoy parafraseando, es cuando él viene. Y hay que entender algo muy importante acerca de la profecía bíblica. Si nosotros hablamos acerca del tiempo del hombre, hay un tiempo determinado. Hay un tiempo determinado, en hebreo se llama Meloj HaGoim, que es el tiempo de los gentiles, o mayormente la plenitud de los gentiles. Una cosa es la plenitud de los gentiles, otra cosa es el tiempo de los gentiles. Pero hay un tiempo determinado para que las naciones, el hombre, pueda hacer lo que está dispuesto a hacer. La buena nueva, que lamentablemente hoy en día se ha convertido más en proselitismo, ¿sí? Hoy en día casi que buscan adeptos de la iglesia, de esa iglesia, en vez de enseñar lo que realmente es la buena nueva, lo que es la Besorá, lo que es el evangelio. Tiene un tiempo y nosotros somos responsables de llevar esa buena nueva. En ese tiempo, nosotros incluso somos encargados de una u otra forma de aligerar ese tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Nuestros sabios, los sabios de Israel, los profetas, hablaron siempre de un tiempo determinado para el hombre, de un tiempo que equivale a 6,000 años. Así como la semana de la creación tiene 6 días en los cuales el hombre puede hacer, ¿sí? Tiene el derecho, el deber de trabajar, de hacer su voluntad. También se ha determinado un día, que es lo que representa el Shabbat, ¿sí? El Shabbat, el semanal, que así como esos 6 días tiene la semana para el hombre, así eso representan los 6,000 años del tiempo de la humanidad. Sin embargo, cuando viene nuestro Mesías, ahora tenemos una herramienta mucho más satisfactoria, más efectiva para llevar el mensaje, no solamente para Israel, sino que ahora como ya nos vamos a decirlo de esta manera, ya reparado el foco, ya reparada la linterna a través del Mesías, y esa linterna es Israel, ahora se tiene que alumbrar al mundo, y se tiene que alumbrar al mundo con la buena nueva del Mesías. El problema es que han cambiado la buena nueva. Ahora la buena nueva es que Yahoshua murió y resucitó. Esa nunca fue la buena nueva. La buena nueva siempre fue acerca de un reino. El reino de Yahweh se ha acercado. Esa fue la predicación de nuestro Mesías. Esa fue la buena nueva. Que se cumplió en Mashiach, allí es donde está el punto de enfoque. Pero la buena nueva es el reino de Yahweh se ha acercado. Y obviamente, quizás nos podemos explayar, pero ya tenemos varios temas de ello, acerca de lo que es el reino, que tiene una constitución que es la Torá, y que por eso enseñamos que hay que guardar la Torá, porque de nada nos sirve decir que está el Mesías. Sí. Entonces, la buena nueva, o llevar el evangelio, la buena nueva el día de hoy, representa eso. Hay un tiempo, y hay que decirle a la gente también, no para meterle miedo, porque como comentó una hermana en la sesión pasada, que si no te arrepientes ahorita, va a venir el Mesías y te vas a ir para el infierno, o si no, si te mueres ahorita, siempre ha sido como que una buena nueva de miedo. No, tiene que ser del anuncio y después de la enseñanza. Entonces, no sé si nuestro José Luis Caro tiene algún comentario adicional para esta pregunta que nos hace la Moshiach. Sí, estimado, shalom a todos, shalom alejem, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en esta sala tocando estos temas tan importantes. Es muy bueno lo que estás diciendo, estimado Aj. Primeramente, lo que acabo de escuchar, cómo se ha adulterado la buena nueva, cómo ha sido contaminado el mensaje de la Torá. Lo podemos ver cada momento, cada instante, a través de las redes sociales, a través de los programas informativos, cómo se ha adulterado el mensaje de la Torá. Es muy bueno volver a la esencia de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo volvemos a la esencia de las Sagradas Escrituras?
yendo y aprendiendo de lo que el Mashiach hizo, de lo que el Mashiach hizo, qué es lo que predicó, cuál fue el centro del mensaje, qué contiene un mensaje. Cuando hablamos muchas veces de un mensaje de la Besorá, como dice, generalmente se hace énfasis, generalmente de un madero o de una cruz, para los hermanos evangélicos, pero no se centra en el foco de que la buena nueva es, como tú dices, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos, de los Shamaim, lo trajo Yahushua. Lo trajo Yahushua. El reino de los cielos se ha acercado porque el hombre estaba lejos de ese reino por causa del pecado. Entonces fue Yahushua quien hizo ese puente, pagando la propiciación por nuestros pecados, para que el reino de los que venga y se establezca aquí en la tierra. Así Amén, es, amado. Amén. Bendito sea nuestro Padre. Así es. Y esto ha preponderado, amados hermanos, muchísimo, porque para algunas personas, algunos dicen, el Mesías no se sabe cuándo viene. El día y la hora nadie sabe, porque lo leen literalmente. Sin embargo, en las Escrituras da una instrucción de cómo estar atentos a esos tiempos, porque como hijos de luz debemos estar atentos a esos tiempos. Por ello le invitamos, amados hermanos, y bienvenidos sean los que están por primera vez acudiendo o integrándose a esta transmisión. Les invitamos a que conozcan y navegue tanto en la página web www.fortalezads.net como en el canal de YouTube Asamblea Yeshua Mexudá, porque ahí tenemos temas que están enfocados específicamente a los tiempos, cronológicamente hablando. Y esto tiene que ver con las festividades del Todopoderoso. Y como ahorita estamos a punto de entrar a un nuevo mes, y entonces también eso es un aspecto de tiempo. Cómo se lee, cómo se entiende, cómo se está percibido a ello. Eso es lo que le invitamos para que puedan asistir, puedan ver. Y si tienen inquietudes, nos escriben también a través de los medios disponibles. Por otro lado, usted mencionó algo dentro de la lectura, amado hermano Francisco, que se refiere al linaje. Somos linaje del poderoso. Y si el hermano José Luis o su persona nos quiera dar un poco de esto, porque ahí cita también el Shaul, utilizando de una estrategia para llevar el mensaje, dice, porque aún sus poetas dicen linaje de él somos linaje divino. Entonces eso es algo muy importante que sí tiene un cumplimiento en los tiempos. No sé si nos quieren compartir algunos. Yo le lanzo la pregunta a José Luis, allá se la lanzo. Bueno, entonces el hermano José Luis para que nos pueda compartir sobre esta parte del linaje. Sobre la parte del linaje, que son el linaje del poderoso. Este tema de traer las buenas nuevas, en el caso de Pablo, que estaba hablando de Shaul, de allí en Atenas, que somos linaje, que aún muchos dicen que somos linaje de Elohim, y no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, piedra, plata o cultura o imaginación humana. El linaje del poderoso somos nosotros, y a la misma vez no tiene que ver con lo que dice que la imagen sea semejanza a cosa creada aquí en la tierra, como está hablando aquí, de plata, de oro, de piedra, sino que el apóstol Pablo habla de que el Padre Todopoderoso fue el que creó los cielos y lo presenta la deidad, presenta cómo el Padre hizo los cielos y la tierra, cómo los creó, y luego habla de esto, que luego de presentar la creación, el apóstol Pablo termina diciendo que todo lo que el Padre hizo, que no necesita el Padre habitar en templos hechos de mano de hombre,
porque la divinidad no es semejante a piedra, plata, como dice el versículo 29. Así es, así es. Y mira, creo que es muy importante, por ejemplo, la audiencia, ¿no? La audiencia también a la que Shaul, a la que Pablo se estaba refiriendo. Porque por lo menos nosotros, cuando, y aquí hay dos conceptos, mi querido José Luis también, Sí, que son diferentes también. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con personas, con una audiencia que, por ejemplo, es católica, vamos a hablarlo de esa manera directamente, o incluso que es evangélica, cuando nosotros hablamos con una audiencia para llevarle no la buena nueva del cristianismo, sino la buena nueva de la fe bíblica, nosotros a veces compartimos y utilizamos maneras generales de hablar y de predicar. Y yo quizás puedo entender un poco de lo que Shaul habla acá, porque él está hablando y catalogando toda la humanidad como la familia o linaje directo del Todopoderoso, refiriéndose también a que todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Incluso él, más arriba en otros versos, él empieza diciendo que de un solo hombre hizo toda la raza de los seres humanos. Y él empieza a hablar de una manera general. Entonces, a veces uno se sorprende por la inteligencia y la sabiduría del Shaliach, del apóstol Pablo, porque cómo él trata de hacerse entender en términos en los cuales la audiencia en la que estaba, que eran filósofos, que eran pensadores, que eran personas que siempre estaban atentos a la sabiduría y a la buena noticia del momento, él emplea cierto conocimiento, cierta elocuencia para hacer notar de que, a ver, el Todopoderoso no se basa en, primero empieza diciendo, cuando él comienza a hablar, le dice, veo que ustedes son muy religiosos, ustedes tienen cuanta deidad tienen acá, pero hay uno en la cual ustedes no tienen ninguna imagen, de ese yo vengo a hablarles. Porque ahí es donde él empieza a decir, mira, no, el Todopoderoso, al Elohim de Israel, el poderoso viviente, el que creó el cielo y la tierra, que al solamente el decirle eso a ellos, iban a tener como cierto choque, porque ellos para todo tenían ciertos dioses, el que había creado el agua, el que había creado esto, el que había, al decirle, mira, de un solo hombre, hizo todo el linaje de la tierra. Aún hoy en día, para muchas personas que dicen yo creo en Dios, ¿sí? Aún hoy en día les parece difícil, incluso imposible decir que de Adán salieron todas las razas. ¿Sí? Entonces, yo me pongo o me coloco o trato de entender un poco de Shaul, de verdad, y uno dice, esa audiencia, a veces es como le toca a uno también a veces hablarle, por ejemplo, como lo dije hace un momento, de otras religiones, pero cuando uno habla, por lo menos con israelitas, allí es cuando uno habla de conceptos bíblicos, porque cuando hablamos del pueblo de Israel o cuando hablamos con israelitas, hablamos como dijo Kefa, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, pueblo, kadosh. Es más, en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, cuando se habla del ejército del cielo, no necesariamente se refiere a los ángeles, se refiere al ejército de Israel. Cuando se habla de la familia del Todopoderoso, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tratar también la parte de cómo uno lleva la buena nueva, porque si uno le habla, por ejemplo, a personas ya de este lado, de nuestra familia de la fe, es decir, de la familia del Todopoderoso, entonces estamos hablando de Bené Israel. Pero si hablamos por ejemplo, de otras personas que tienen otras creencias, como a veces dicen el dicho por ahí en la calle, ¿no? Una cosa es la creación y otra cosa son los hijos. Pues lamentablemente sucede de esa manera. Porque los hijos, dijo nuestro Mesías, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Y a veces, cuando uno lleva la buena nueva, y por eso este tema, es muy importante que cuando nosotros transmitimos la buena nueva en estos tiempos, tenemos que tener mucho cuidado de la audiencia. Porque a veces queremos ir con conceptos totalmente hebreos, incluso palabras hebreas, a hablarle a personas que ni siquiera, si a veces no entienden muy bien el español, ahora imagínense, si nosotros a veces no entendemos muy bien el español, ahora imagínense que nosotros tratemos de hablarle con otro tipo de lenguaje. Y ahí también son herramientas que uno tiene que hacerse entender, para hablar en sus términos, porque es necesario que la buena nueva se enseñe y que sea digeribles para todos aquellos que escuchan. No sé si te ha pasado, mi querido José Luis,
Y a veces hemos escuchado, yo he escuchado muchos hermanos, o incluso cuando me hablaban a mí de cierta enseñanza, me hablaban casi todo en hebreo. Yo decía, yo entiendo, te puedo entender algo, pero no me parece que sea la forma en que tú me puedas enseñar o me puedas transmitir, porque lo que se hace a veces es ser como muy religioso y cae uno incluso en ser piedra de tropiezo para llevar el mensaje. Por eso uno tiene que, dependiendo de la audiencia en la que uno hable, tratar de como que de acoplarse también a ese lenguaje. Y es muy importante todo lo que acabamos de comentar ahorita. Esperemos que sea importante para todos los hermanos, porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores y que aprendamos también a cómo dirigirnos a toda esa audiencia a la cual nos debemos llevar o debemos llevar esa buena nueva de salvación. ¿Algún comentario adicional, estimado José Luis? Claro que sí, estimado. Nuestro programa de la Hora de la Verdad, aquí en Presidencia Roque Peña, muchas veces nosotros pedimos al Padre justamente por lo que decís, de tratar de identificar el público y las personas que escuchan la radio. Sabemos que estamos en una radio secular donde el dueño de la radio es católico, pero él acepta las enseñanzas. Y generalmente no queremos llevar un tema profundo, por así decirlo, porque sabemos que hay una audiencia que la mayoría son gente católica y gente evangélica. Entonces, tratamos de llevar un mensaje, no digo que sea sencillo, pero que se pueda entender y comprender. Sabemos que en este caso, estudiando lo que es Atenas, lo que es los griegos, la mitología, la cultura, la religión, la tradición que tenían, cuando se presenta el apóstol Pablo, Shaul, allí en el Areópago, dice que él usa como una plataforma para poder disertar, reproducir el mensaje, porque él entiende y comprende a cuál es la audiencia a la cual él se está dirigiendo el mensaje. Por eso, como dijiste, había pensadores, había los filósofos. Sabemos que los griegos generalmente, de ahí hubo muchísimos filósofos como Aristóteles, como este filósofo que ahora no me acuerdo, que marcó tendencia. Entonces, Sócrates, Platón, Sócrates. Entonces, sabemos que eran pensadores, eran personas, dice, que continuamente estaban buscando algo nuevo. Incluso cuando el apóstol Pablo usa como un señuelo el altar al Elohim o al Dios no conocido, comienza a sacar el mensaje o a tomar de ilustración la parte de ese altar no conocido y comienza a transmitir el mensaje desde esa plataforma. Así como el Mesías usó quizás la higuera para darle una enseñanza a sus discípulos, de la misma manera Shaul comienza a usar la plataforma de los griegos, sabiendo y entendiendo cuál es la audiencia. La mayoría de mis compañeros de trabajo son gente evangélica. Entonces muchas veces no puedo hablar de muchas palabras en hebreo porque entiendo y comprendo que tengo que adaptarme al lenguaje de ellos, hablarles y hacerles entender, como en el caso de hoy que estuvimos viendo a la siesta, estuve hablando de que el Mesías no es Elohim. A través de muchos pasajes bíblicos, haciéndoles entender y comprender, y usando muchas veces quizás la palabra Dios o la palabra Jesús para enseñarles las Sagradas Escrituras. Y es muy bueno discernir a cuáles personas estamos hablando o a quiénes le estamos transmitiendo el mensaje. Porque sabemos que si vamos a gente que si yo estoy hablando con un abogado, estoy hablando con un jornalero, no es lo mismo porque hay un nivel de conocimiento, de estudio. Entonces es muy bueno identificar las personas a las cuales se les lleva la Besorá y tratar de presentar al Mashiach, no tanto, como dijiste, hablar en hebreo, porque podemos ser esa piedra de tropiezo, sino que yo siempre le digo al Padre, Padre, ayúdanos a tener que tu espíritu, la Ruach HaKodesh, nos dé la capacidad de transmitir. Escuchaba un mensaje de Lasdutari cuando él decía que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Elohim. Yo decía, Padre, danos esa sabiduría para poder
que el Padre pueda abrir los corazones de todos los oyentes que escuchan el mensaje. Prefiero hablar palabras en castellano y que sean entendidas que hablar palabras en hebreo o conceptos en hebreo que uno muchas veces no entiende o que la gente a la cual se le está predicando no entiende. Se le está anunciando una vez orada, como en el caso del apóstol Pablo, anunciándolo. Él habla el propósito del Padre que ha determinado los tiempos de antemano. Hasta el tiempo mínimo está establecido y tiene un propósito en el Padre, en la voluntad del Padre. Siempre dijimos que la voluntad del Padre está conectada a un lugar. En este caso, la voluntad del Padre estaba conectada a la plataforma de esos griegos, de esos pensadores. Y que la voluntad del Padre era manifestarse en ese lugar. Y el que es de Yahweh, las palabras de Yahweh va a oír. Sabemos que esto tuvo fruto. Sabemos que tuvo fruto porque dice que un hombre y una mujer, Dionisio y Dámaris, escucharon el mensaje, mientras que los demás se burlaron. Siempre habrá gente donde el mensaje, como dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, y no volvió vacía la palabra de Shalía, porque alcanzó la vida de Dionisio y de Dámaris. Así es, amado. Y mire que lo que usted acaba de comentar, amado, por eso es que cuando nosotros tratamos de predicar y hablar, sobre todo con los hermanos, o incluso cuando hablamos con personas que apenas se le está llevando el mensaje, es muy importante que nosotros debemos primero hacernos entender, ser sencillos, ser humildes, demostrar toda esa parte. Y le invitamos a todos los hermanos que están ahorita en conexión que hagan sus preguntas y sus comentarios. Por ejemplo, todas esas anécdotas que les ha sucedido, cómo abordar tal o cual situación, cómo llevarle la palabra. Colóquenos incluso sus casos, porque también de ellos aprendemos y podemos hacer ciertos comentarios, porque siempre es importante utilizar las estrategias, siempre es importante utilizar, como bien comentó nuestro José Luis, todas esas, de forma resumida, todas esas herramientas que nuestro Padre nos ha permitido. Y por sobre todas las cosas, amados, encomendarnos siempre a nuestro Padre Celestial, que Él sea dándonos sabiduría. Si bien hay muchos títulos que no necesariamente podemos o debemos utilizar, por ejemplo, la palabra Dios, la palabra Señor, que sabemos que le resta la importancia y el honor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre bendito Adonai Yahweh Sebaot. Hay títulos en español que uno puede utilizar fácilmente. Que uno, incluso a veces hemos compartido, por lo menos yo he compartido cuando hemos ido a predicar o a compartir con otras familias que tienen otro tipo de creencias, son cristianos, son evangélicos, y yo nunca utilizo la palabra Dios, incluso la palabra Señor, y siempre es el Padre Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, nuestro Padre. Y al final casi ya me preguntan, ¿tú por qué no pronuncias la palabra Dios? Y entonces, y a veces yo le doy la explicación, o cuando, dependiendo de cómo está o cómo va toda les digo, no, bueno, lo que pasa es por esto y por esto. Hay un principio muy grande en las Escrituras que es el respeto al nombre de nuestro Padre. El respeto que le debemos es muy grande. No podemos estar utilizando títulos inapropiados. Y si ya conozco que son, pues, ¿en serio eso significa? Sí, eso significa. Y entonces ya se da otra apertura. Ya uno tiene que hacer lo más digerible posible, porque cuando nosotros somos arrogantes o cuando nosotros tratamos de imponer ciertas formas, y si nos toca utilizar los títulos Dios y Señor, los utilizamos, pero debemos siempre marcar la pauta. Hay algo muy importante que nosotros, ¿qué les sucedió a los de Etiopía? Se les anunció el mensaje. Se les llevó el mensaje de la predicación. Posiblemente, obviamente, una de las comunidades judías más antiguas son las comunidades etíopes, ¿sí? Los yemenitas, por lo general, son comunidades judías más antiguas que existen, incluso desde antes de nuestro Mesías, eran asentamientos judíos que habían para esa zona. ¿Y qué sucedía? Obviamente, la población de esa zona, valga la redundancia, posiblemente tendría algún conocimiento, había sido impactado por la enseñanza judía, podrían ya tener alguna idea de quién era el Elohim de Israel y se familiarizaron rápidamente con el anuncio. Pero ¿qué sucedió?
después tenía que venir la enseñanza. Porque una cosa, un ejemplo, los predicadores dan el anuncio, pero le anuncian a aquella persona, la persona se interesa, se arrepiente quizás en ese momento y dice, yo quiero, muy bien, ahora vamos a llevarte al lugar de reunión donde vas a estar siendo enseñado. Y ahí es donde viene como que el abrirle el entendimiento para que pueda entrar la verdad, y esa verdad le enseña a ser libre. ¿Sí? Entonces, yo que digo que todo esto también es un proceso, a lo cual tenemos este ejemplo tan hermoso en las Escrituras por medio del Shalíach, del apóstol Pablo, en el cual tenemos estas herramientas tan bonitas expresadas en el conocimiento de este varón y la sabiduría que tenía. Bueno, mientras estábamos haciendo también tiempo compartiendo acá los comentarios con nuestro hermano José Luis, ya llegó nuevamente nuestro hermano Moshiach, que había tenido ciertos problemitas técnicos por allí. Adelante, mi querido Moshiach. Sí, gracias al Padre Eterno. Bueno, estamos de vuelta. Al aparatito acá a veces le da su asunto y comienza a sacarme. Bueno, ahí seguimos en la lucha, ¿no? En la lucha. Ustedes pudieron abordar siempre las preguntas, completar la pregunta de linaje, ¿cierto? Así que Sí. también algo muy relacionado con esto, dentro del mensaje de Shaul a estas personas que en cierta manera tenían cierto tipo de preparación y de pensamientos a lo que se le llaman la filosofía. Por eso de que al inicio se menciona dos de ellos, que son los epicúreos y los estoicos. Es de bien de que se pueda tener un entendimiento comprensible de este tipo de filosofía. Por ejemplo, la palabra estoico, en una forma regular, general de uso, es de que una persona que es fuerte, valerosa, eso es estoico. Una persona que tiene cierto grado de fuerza. Entonces, lo que es epicúreo es una persona que es más emocional, más emotiva. Y eso está acompañado de algunos tipos de pensamientos. Por ejemplo, las obras clásicas, la guerra, etcétera, se manifiestan en este tipo de pensamientos. La música, la pintura, la escultura son formas de cómo este tipo de pensamientos se fueron graduando. Entonces, este tipo de cosas desde el principio de la creación, Shaul les pone de una manera muy específica y le llama ignorancia. Y de la ignorancia entonces salta al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tan vinculada, hermano Francisco o hermano José Luis, qué tan vinculadas pueden estar estas dos palabras, ignorancia y arrepentimiento? Y ese para la primera pregunta, si nos la puede contestar ayudar con ella, pues nuestro hermano José Luis. Y para el hermano Francisco, ¿cómo atenderíamos de ello en este tiempo donde la información está al toque de una pantalla? Porque ya con las tecnologías uno puede decir, ya no soy ignorante de muchas cosas, ¿no? Entonces sale uno más rápido de la ignorancia. Entonces, para que comprendamos estos dos tópicos, hermano José Luis, ¿qué tan vinculada puede estar la ignorancia y el arrepentimiento en esta parte? En este tiempo también. En este tiempo, ¿qué tan vinculados pueden estar la ignorancia en cuanto a lo que dice el 17:30, que el Padre, pasando por alto los tiempos de ignorancia, manda en este tiempo que todo hombre se arrepienta? Muchas veces en la ignorancia no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Yo no sé hasta dónde, sinceramente, están vinculadas el arrepentimiento con la ignorancia. Sé que la ignorancia muchas veces lleva o trae consecuencias muy graves en la creencia de los hombres. Porque el apóstol Pablo habla y dice que pasó y vio el altar al Elohim no conocido, aunque ellos habían hecho un altar, aunque ellos habían dedicado un altar, desconocían al Elohim de Israel. Y esto en este tiempo lo podemos ver de muchas maneras, a través de la cultura, de la ciencia. Me contaba esta mañana en un pequeño comentario de la Jorge Romero, que aquí en Argentina todas las personas que estudian ciencia
En el primer año de estudiar ciencia, el 70% de los jóvenes deja de creer, de tener fe en el Mesías, porque la ciencia los conduce a la ignorancia, a negar la existencia de un Elohim tan vivo como Yahweh, de su hijo Yahushua. Y podemos ver eso, que aquellos griegos, aquellos estoicos, aquellos epicureos, aquellos pensadores, teniendo sabiduría, teniendo conocimiento, pero no encontraban al Elohim de Israel. Me hace acordar lo que dice Jeremías 9:23, cuando dice: en esto debe alabarse el hombre, en conocerme y entenderme que yo soy Yahweh. No se alaba el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría y el fuerte en su valentía. Para este tiempo yo puedo ver esa ignorancia total de los hombres que continuamente hacen lo que hacían en ese tiempo. Hacer un altar al Elohim no conocido. Puede haber tradiciones, puede haber ritos, puede haber costumbres, puede haber quejilá, asamblea, o como yo, que tuve 20 años en el cristianismo, pero cuando un día me mostraron a través de las escrituras y el Padre se me reveló, abrió los ojos a la verdad, salí de la ignorancia. Y para que salga de la ignorancia es bueno el mensaje de la Torá. El mensaje de la Torá. Él le habló a estas personas, a estas clases de pensadores, y dice que el Padre, pasando por alto el tiempo de ignorancia, manda en este tiempo. Para mí no hay relación casi entre la ignorancia y el arrepentimiento. El arrepentimiento es sabiduría de Elohim. El arrepentimiento, la teshuvá, es sabiduría de Elohim. Mientras que la ignorancia te lleva a adorar lo desconocido. La ignorancia te lleva a creer en cosas que no tienen. Hay veces que es triste pensar. Anoche miraba un documental donde muchas personas en un país vecino adoraban al agua en una montaña. Hablaban y hacían ofrendas de azúcar. Para que sepan los estimados, es el país de Perú. Ofrece en una de las montañas, en ofrenda a la diosa de la agua, al agua misma, ofrenda de azúcar. ¿Y qué es lo que ha llevado eso? La misma ignorancia del hombre de vivir apartado del Padre. Ellos hacen un altar, pero no conocen a Elohim. Ellos adoran otras deidades. Por eso todas estas personas, estos pensadores, estos filósofos, estas personas, cuando habla el Mashiach de resurrección, inmediatamente comenzaron a desechar su mensaje. Sé que los tiempos que estamos viviendo casi son lo mismo, casi son lo mismo. Gente que puede tener una indumentaria, puede asistir a una iglesia, a una congregación, pero que todavía el Elohim de Israel no se le ha manifestado. No se le ha manifestado. Pueden tener tradiciones, cultura. Nosotros venimos de cultura. Yo tengo mi abuelo encargado de obra por muchos años y murió siendo pastor evangélico. Pero que ese tiempo de ignorancia, él creía solamente que el Padre se manifestaba a través de los lignarios, de la música del lignario. Él fuera del lignario no cantaba. Y muchas veces eso pasa por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras y la ignorancia. En este caso, todas estas personas no conocían al Mashiach, no conocían al Mesías, pero eran gente culta, había tradición. Dice que la ciudad entera estaba entregada a la idolatría, la ciudad entera entregada a la idolatría. Y hoy quizá lo mismo. Hay mucha gente entregada a una cultura, a una tradición, a un ritual. Ciudades enteras entregadas a la idolatría. ¿Por qué? Porque no conocen al Elohim divino, al Elohim verdadero, al Elohim de Israel. Bendito sea el Padre. Aleluya. Amén. Así mismo es, hermano José Luis.
Y algo que llama la atención para este tiempo es de que todas las personas enuncian el vocablo Dios y aplica para cualquier deidad. Y entonces eso es parte de la ignorancia. Y esa es la parte que también, cuando se restaure por completo Israel, también tiene que ejecutar, de llevar a todas las naciones de la tierra esa luz, para que entonces las naciones de la tierra vuelvan al poderoso vivo. Porque como dice la Escritura, si aquellas que no suban inclusive a la fiesta de Sukkot, no lloverá sobre ellos lluvia a su tiempo. Entonces, aún, y eso estamos hablando en el tiempo del reinado milenial, o sea, que es algo que también acontece para esos tiempos, de lo que estábamos hablando hace un rato. Hermano Francisco, ¿cómo atendemos en este tiempo, en lo que hay mucha información y a un toque de pantalla, aún permanece la gente en ignorancia? Porque estamos hablando como de dos tipos de ignorancia, ¿verdad? Sí, Hay correcto. una ignorancia como que general y otra muy específica a las escrituras. Sí, quizás desde el punto de vista, vamos a hablar lo humano, podemos hablar de que puede haber una ignorancia conductual y hay una ignorancia por rebeldía también. ¿Por qué? Porque conductual, porque creo que nosotros todos nacimos en esa ignorancia, no porque quisiéramos, sino porque fuimos conducidos a través de la religión. La religión, la sociedad nos condujo a lo que es a ser ignorantes de la verdad. Y de verdad, bendito sea el Eterno por la vida de nuestro José Luis Caro, que acaba de decir cosas muy fundamentales en cuanto a lo que es la fe, en cuanto a lo que es, con respecto a lo que es la parte de ser ignorantes y por qué muchas personas realmente no tienen un verdadero arrepentimiento. Lamentablemente también tenemos en la religión que a veces las personas sabemos obviamente que el concepto bíblico de arrepentimiento que procede del hebreo teshuvah es de arrepentirse de sus malas obras, conociendo a través de la Torah cuáles son esas malas obras, deshaciéndonos de ellas y retornando al Padre. Sin embargo, cuando conducen en la religión a una persona al arrepentimiento, lo hacen realmente en una forma ignorante, porque le dicen arrepiéntete, pero después le enseñan implícitamente a seguir violando ciertos mandamientos que termina siendo lo mismo. Sin embargo, la pregunta que usted nos hace, nuestra vez Moshiach, recordemos que todo lo hace el Espíritu de Santidad. Nuestro Padre Celestial nos concede de su Espíritu, siempre que nosotros estemos alineados a la voluntad de nuestro Padre, a través de su Espíritu de Santidad. Nuestro Padre, nosotros tenemos la obligación, el deber y también el derecho de hablar. Siempre lo vamos a tener. Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, nos ha permitido eso. Es más, se conoce como la Gran Comisión, ¿sí? Tenemos que ir y hacer discípulos, tenemos que ir y enseñar la buena nueva, pero debemos primero conocer esa buena nueva. Como lo dije hace un momento, nosotros se nos anunció, hubo una persona que nos habló, el Eterno, nuestro Padre Celestial, ya estaba trabajando con nosotros, ya estaba tratando con nosotros desde las religiones en las que veníamos. Ya su Espíritu de Santidad nos estaba tocando, ya nos estaba redarguyendo, ya nos estaba enseñando, ya nos estaba haciendo sentir mal, ya hasta no dormíamos porque ya estábamos, ya recordábamos y nuestro Padre nos confrontaba en nuestros propios sueños, ¿sí? Ya venía tratando con nosotros. ¿Y qué hizo nuestro Padre bendito? Bueno, nos llevó porque alguien nos anunció, pero después de ello vino lo que fue la enseñanza a la cual después que nosotros empezamos a obedecer, más revelación de parte de nuestro Padre, pues ha venido y va a seguir viniendo siempre y cuando nos mantengamos alineados al Espíritu de nuestro Padre, en obediencia, en santidad, en humildad, en todos los frutos del Espíritu de santidad. Entonces, ¿qué sucede? Mi querido Moshiach, déjeme recapitular la pregunta, que cómo atendemos de ello en este tiempo donde la información está al toque de la pantalla. Siempre nosotros tenemos que, el hecho, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos tener, bueno, acá no se ve muy bien, el hecho de que podamos tener nuestras Biblias, diferentes versiones bíblicas, es más, la que le estaba tratando de transmitir allí en mi teléfono es una versión bíblica de la versión israelita nazarena, es gratis, ni siquiera tenemos que pagar por ello.
como te dijo, está al toque de la pantalla, está el conocimiento. Pero hay un pensamiento de valga la redundancia, un pensador griego que él decía que para ese tiempo el escribir, casi que escribir cualquier tipo de sabiduría era como un delito. No era bueno escribir algo. ¿Por qué? Porque un filósofo griego dijo que la letra escrita estaba muerta, porque no había que en la boca del maestro, en la boca de alguien que lo explicara, tomaba vida. Por eso era que nunca era cultura, es más, el 99.9% de esa civilización eran analfabetas. Una persona que supiese escribir solamente su nombre se consideraba una persona culta, una persona sabia. Pero ¿por qué no escribían? Porque siempre el pensamiento helenista, los filósofos, incluso hasta de cierta parte de la cultura bíblica, era que escribir las cosas perdía vida la escritura. Y siempre tenía que haber que cómo tomaba vida cuando alguien la interpretaba, cuando alguien la enseñaba. Y por eso les tengo aquí un pasaje que es muy importante que dice Isaías 52:7, que es cuando por primera vez aparece la palabra Besorá en la escritura hebrea, que dice, cuán bienvenidos sobre los montes son los pies del heraldo, que anuncia felicidad, que proclama bienestar, que anuncia la victoria, que le dice a Sión, tu Elohim es rey. Este es el primer verso bíblico donde aparece la palabra hebrea Besorá. Allí ustedes, los que saben leer hebreo, pueden meterse en el texto hebreo y pueden verificar eso. Entonces, ¿qué sucede cuando lamentablemente hoy en día hay una ignorancia? No en todos, obviamente, porque nuestro Padre tiene su remanente. Nuestro Padre nos ha llamado, hermano, hermana, que nos ven en este momento, los ha llamado a ustedes, nos ha llamado a nosotros, ha tenido compasión, porque no es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene misericordia, tiene rajen, tiene gesed, tiene compasión. Entonces, ha llegado esa oportunidad de que nosotros podamos tener esa revelación. Sin embargo, también a nosotros se nos prueba cómo. Realmente tenemos que capacitarnos para poder llevar la buena nueva. Siempre acuñados por el Espíritu de Santidad, siempre guiados como iba Shaul siempre iba dirigido. ¿Él se capacitó? Claro que sí, él se sacrificó. Como acá nosotros en Venezuela tenemos un dicho que dice, se quemaban las pestañas, no sé si ustedes lo entienden, que se sudaba bastante estudiando. Bueno, él se preparó, él era un sabio de sabios, era un maestro. ¿Y qué hizo él para poder? Pero él se dejaba guiar por el Espíritu de Santidad, no con sus propias fuerzas, sino cómo aplicar esa sabiduría en diferentes formas. Nosotros, ¿qué sucede cuando, independientemente que existan o no existan las herramientas, cómo nosotros aprendemos a llevar o a que esa información cause el efecto, siempre guiados por el Espíritu de Santidad? Creo que es la mejor herramienta que nosotros podemos tener hoy en día, siempre la vamos a tener obviamente, porque nosotros podemos incluso, yo sé que a ustedes también les ha pasado como a mí, hay personas que están en ignorancia y nosotros a veces queremos incluso hasta por la fuerza enseñarles, hacerles entender, explicarles, les damos someras explicaciones, excelentes explicaciones, gracias al Padre. Le explicamos todo casi que letra por letra, pero aún así no entienden. Obviamente nosotros, eso no desacredita de que debemos estar preparados para ello. Por eso creo que antes del conocimiento debe haber una dependencia total de nuestro Padre. Por eso el heraldo, el portavoz, el mebaser, el que lleva la buena nueva, debe tener una comunión con el Espíritu de nuestro Padre. Porque cada palabra que vaya a decir que sea cargada con la autoridad y el poder del Espíritu de nuestro Padre, que aún en esa ignorancia por rebeldía que tienen las personas, puedan ser contrictadas, incluso puedan ser redarguidas en sus intenciones y por lo mínimo diga, wow, esto me tocó, me llegó el corazón. Y que de una u otra manera, como hizo nuestro Mesías con los dos varones que iban de camino de Maús, que les abra el entendimiento y que puedan entender las Escrituras.
Cuando una persona entiende, cuando una persona recibe una palabra en su corazón y la entiende, por muy pequeña que sea, esa palabra va a generar el efecto para la cual fue creada y para la cual fue lanzada. Por eso creo que más que por encima del conocimiento, por encima de la sabiduría que podamos tener, lo más importante es una dependencia absoluta de parte de nuestro Padre y estar, mire, tener los oídos espirituales apercibidos para que en este tiempo, en todo tiempo, pero en este tiempo, aparte de utilizar las estrategias que el Eterno ha permitido que entendamos, tener esa dependencia total del Espíritu de nuestro Padre para que cuando hablemos, para que cuando nos dirijamos aún al que tiene el corazón más cegado, por lo mínimo esa palabra pueda ayudarle en su momento y que puede que no sea ese día, puede que sea a la semana, al mes, al año, a los 2 años, a los 5 años, como he tenido la experiencia de que a veces hace 5 años hablamos con una persona y pudo almacenar en su CPU algunas cuantas palabras de las que uno dijo, y después de los 5 años es que dijo, yo me acuerdo lo que tú me dijiste, y por eso hoy estoy buscando esto, y digo, no, bendito sea el Eterno, porque fue por nuestro Padre que permitió que yo dijera esas palabras en su momento, y por medio del Espíritu de Santidad te ha traído al redil hoy. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Nuestro Moshiach creo que está teniendo igualmente problemitas por allí. Voy a leer un comentario y una pregunta a José Luis Caro de nuestra Honolulu. Dice, así es, hermano Francisco y José Luis, hablar o escribir de acuerdo a quienes va dirigido el mensaje. Al igual, ella dice, evito totalmente decir la palabra Dios, Jesús o Jesucristo. En lugar de eso uso Abba, Padre, nuestro Mesías o nuestro Mashiach. Poco a poco usar los nombres Kadosh también como modo de protección. ¿Es correcto de mi parte pensar que es una forma de protección como la amada casa de Judá lo hace? ¿Qué opina usted, mi querido José Luis? Yo en el caso de que muchas veces estoy hablando con personas, porque por ahí me sale la palabra Mashiach, cuando estoy hablando con ellos, me dicen, ¿qué es Mashiach? Entonces, tengo que hablarle y tengo que hacerle comprenderle, igual que ustedes mencionan como el Mesías. Quizás uso la palabra por ahí para que él me entienda, Jesús, pero Mesías, le digo, es Jesús, para que tú me entiendas. Pero lógicamente trato de evadir o de no pronunciar. De hecho, hace muchísimo tiempo que no menciono la palabra Señor, sino que simplemente a mí me sale mucho el Padre Celestial. Entonces, el Padre Celestial permitió tal cosa, el Padre Celestial. Muchas veces esto tiene que ver también con el tema de la audiencia, con las personas en quien uno está hablando. Si uno se encuentra con alguien que interpreta Torah, que sabe a qué se está refiriendo, es ahí donde la persona que está escuchando va a ser un receptor, va a escuchar, va a recibir. Pero generalmente, coincido totalmente con usted, no es bueno muchas veces mencionar mucho esta palabra. Y si uno por ahí lo hace para que las personas puedan entender. Te comento algo de la provincia donde nosotros vivimos. Es una provincia que está en la parte norte del país de Argentina. Nuestra querida provincia es una provincia muy castigada y muy pobre en todos los aspectos. Generalmente en la ciudad donde yo vivo hay mucha gente analfabeta que nunca ha ido a un colegio, que nunca ha llegado a una universidad. ¿Por qué? Porque la pobreza ha marcado tendencia y ha dejado rasgo muy triste, mucha ignorancia. Entonces, muchas veces cuando hablo con gente que no sabe leer y escribir, pero aunque no sepa leer y escribir, muchas veces el espíritu de santidad le da testimonio de lo que uno está diciendo es verdad. Muchas veces hemos usado palabras o hemos hablado del Mesías, y aunque la persona no entienda, dice, hay algo que me dice a mí que lo que me está diciendo es verdad. O sea, aunque la persona sea analfabeta, aunque no comprenda por la falta de capacidad en cuanto a los estudios, el espíritu de santidad va a marcar a fuego esas palabras que uno le dice.
No es lo mismo hablar con un abogado, con un escribano, con ciertas personas, que hablar con uno analfabeto. Te digo más, me contactaron por nuestro programa de la Hora de la Verdad. Hay una ola de jóvenes que muchas veces sacamos un pequeño fragmento también para hablar de la juventud, para hablar de la droga, del alcohol, de todo lo que se está viviendo, de este sistema de pecado que está arrasando con los jóvenes. Y comencé a hablarle a una chica que es, no me acuerdo la definición, pero es como sorda muda. Entonces, tenía que escribirle para que comprenda, escribirle y tomarme el tiempo, muchas veces, para abrir paréntesis y hacerle entender aún el mensaje que yo le estaba diciendo. Entonces, creo que para mí, creo que como comunicadores de la Besorá, uno tiene, también eso hace la experiencia, adaptarse a cualquier terreno y a cualquier persona, a cualquier condición social, a cualquier estatus económico que la persona pueda tener. Y muchas veces trato, pero en lo personal evito conocer, mencionar los nombres adulterados o los nombres por los cuales se los conoce en lo secular. Hay algo que a mí me ha hecho llorar y lo compartí el otro día con los hermanos de Resistencia. Hay una señora que muchos años estuvo en el catolicismo y empezamos a enseñarle sobre el nombre. Y ahí se le ha impactado el tema del nombre. Cuando uno le muestra a Reina Valera abajo que el nombre, Jehová representa el nombre divino, que no es el nombre divino, sino que representa. Y comenzamos a hablarle de Reina Valera, que ha sido reina, entonces quedó impactada y quería conocer más y quiere conocer más. Le digo, esto pasa lo mismo porque lo había escuchado de las Dutales, que José, cuando fue llevado a Egipto, cuando llegaron sus hermanos y en el Egipto mismo, en el sistema de creencia, en la cultura egipcia, todo el mundo le llamaba Safat Panea. Según Reina Valera, es hombre alimento. Pero él, a sus hermanos, a los de su sangre, hizo lo mismo que el Mesías. Él comienza a llorar, se saca las vestimentas y le dice, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. ¿Qué significa esto? Que para todo el sistema de Egipto, para todo el país de Egipto, José no se lo conocía como José. Solo se le da a conocer a sus hermanos. Como dijo el Mesías, he dado a conocer tu nombre, enseñaré en la congregación tu nombre. Es muy, pero muy importante estas cosas. Sí, mira, José, y mira el ejemplo que usted nos acaba de comentar, porque si bien hay que tener mucho cuidado cuando nosotros llevamos la buena nueva acerca de cómo nosotros llamamos, o dependiendo de la audiencia, cómo nosotros utilizamos el nombre de nuestro Mesías, que a veces se nos pegan por nuestro lenguaje, a veces se nos sale alguna palabra, por ejemplo, Mashiach, o Adonai, o así alguna palabra en hebreo, pero ya es por la costumbre, ¿no? Al igual como muchos hermanos que están saliendo del cristianismo, están emergiendo de la religión y todavía a veces les cuesta y se les sale el Señor, el Cristo, cuando están hablando con uno, ¿no? Y ellos a veces tratan de rectificar, yo tranquilos, todo es con calma, no te preocupes, no te presiones, esto es parte también, no es un tema de salvación, pero es algo que nos ayuda a adoctrinar nuestra mente, a disciplinarnos mayormente. Y ese tema es muy importante porque nosotros cuando debemos entender lo que tú acabas de comentar acerca de José, que José es un prototipo de lo que es un Mashiach, de lo que era el Mashiach. Joseph tenía una identidad totalmente gentil, totalmente alejada de sus raíces delante del pueblo en el que estaba. Pero cuando prueba el corazón de sus hermanos y ve que están aptos, que ya no tienen el mismo corazón que tenía cuando lo traicionaron, entonces, ¿qué hace? Se les muestra como su hermano, quien es. Lo mismo ha sucedido con nuestro Mesías.
A él nosotros lo conocimos con ropas egipcias, con otro nombre, totalmente gentil, totalmente paganizado. Pero después de él haber probado el corazón de sus hermanos, entonces, gracias al Eterno, a través de su misericordia, pues él ahora nos ha permitido y se nos ha revelado realmente como el Mesías judío, no el Mesías romano, no el Mesías católico, no el Cristo cristiano, sino como el verdadero Salvador, con una idiosincrasia, cultura, lenguaje, con una fe totalmente diferente a la que nos habían enseñado. Y por eso es muy importante, amados hermanos, que debemos estar en humildad, siempre en humildad, porque no nos las sabemos todas y solamente dependemos de nuestro Mesías para poder acceder al Padre. Es decir, que sin Él nada somos. Llevo nuestro Moshiach nuevamente, amado Moshiach, adelante. Está teniendo ciertos problemas técnicos por allí nuestro querido Aj. Bueno, amado Aj, José Luis, tengo una pregunta acá y dice, un día de juicio para la humanidad es lo que está hablando Shaul, ¿no? Cuando él está relatando allí, cuando él se para delante del Areópago. Y en muchas culturas hablan de catástrofes y juicios. ¿Tiene que ver en algo con lo expresado por el emisario, por Shaul? Cuando él dio el mensaje al Areópago, él tocó un poco ese punto acerca de lo que, porque sabemos, ¿no? Que muchas religiones, para poder como que llamar tu atención, ¿qué es lo que hacen? Se van con lo que más causa. Siempre el ser humano tiene fascinación o tiene curiosidad por saber el futuro. Y cuando se habla de juicio, de catástrofe, de todo eso, entonces como que el mismo miedo como que los atrae. Entonces Shaul tocó este tipo de temas, él habló en este aspecto, habló como hablan hoy en día los predicadores modernos, o lo tocó quizás pero de otra manera. Yo creo que en algo tiene que ver porque todo lo que hoy al día está pasando es un cumplimiento también profético en cuanto a que el hombre ha transgredido la Torá, y muchas personas generalmente dan oído a estas clases de mensajes, como dijiste, de predicadores que usan una plataforma o un mensaje de terror, de pánico. Pero en este caso, el mensaje de Shaul es diferente. El mensaje de Shaul es diferente, porque él habla de un verdadero juicio y de lo que va a pasar. Y dice las Escrituras que todas estas catástrofes, todo lo que hoy al día está pasando, que uno mira a través de la noticia, en cierta manera es una señal de lo que va a ser el juicio de nuestro Padre, de lo que va a acontecer. Para mí tiene mucha coherencia entre lo que pasa hoy y las Sagradas Escrituras, porque lo que está haciendo, expresando, manifestando el Shalíach, hablando a esos pensadores, a esa gente, a esa plataforma que usó allí para transmitir el mensaje, el emisario. Luego de hablar de arrepentimiento, hablan de un juicio para toda la humanidad. Yo creo que tiene coherencia con lo que hoy al día está pasando, por la violación de la Torá, por la violación de los mandamientos, lo que hoy al día acontece, lo que hoy al día podemos ver. Es tan actual este tema, para mí, es tan actual porque pasan miles y miles de cosas. Hace menos de un mes, aquí en la ciudad, en la provincia de Salta, una provincia norte casi cerca de nuestra provincia, hubo un sismo, hubo un movimiento, la gente entró en pánico, en terror. ¿Por qué? Porque estas clases de manifestaciones muchas veces causan miedo y pánico, pero entendemos y comprendemos que el día del juicio, claro que sí, que vendrá de parte de nuestro Padre, sobre toda esta humanidad, por haber violado la Torá. Creo que lo que hoy pasa o lo que acontece, o como el mismo Mashiach lo dijo, que vamos a oír rumores de guerra y que van a acontecer tantas cosas en la tierra, y aún lo que hoy está pasando. Nosotros hemos experimentado en uno de los ríos donde
se ha secado en este tiempo. Es un río que se ha secado. Es un río donde una persona sacó un video donde está parado en el fondo del río, se ha secado. Y esto es sorprendente, porque nunca había pasado esto. En nuestro mismo país, las cataratas del Iguazú, ha cesado el agua, no caía agua. Y no comprenden y no entienden esta distorsión de la naturaleza y cómo hoy en día está tan desequilibrada y muchas cosas pasan, muchísimas cosas. Así es. Moshiach. Ya está por ahí. Aquí estamos. Sí, ahí escuchando lo que el hermano José Luis está compartiendo acerca de los juicios. Y esto hay algo que tener muy en cuenta en esta etapa. De que en el pasaje dice que se asigna a un hombre para hacer estos juicios. Y ese es el Mesías Yahushua en su segunda vez. Hay que estar preparado para que cuando uno lleva la buena nueva, poder presentar al Mesías Rey. Porque en este momento, cuando se habla de predicación, solamente se habla de arrepentimiento. Y de allí, entonces, es como pasar una etapa, ¿no? Una parte, pero después ya no se habla sobre el rey o qué es lo que va a hacer el rey. Entonces, eso es muy importante también. Por eso que dice el Mesías que después de la tribulación de aquellos días, cuando vean la señal del hombre en el cielo, entonces ya vendrá y hacer su reinado y empezará el reino milenial. Y en ese reino milenial es donde introduce a todos los escogidos a la tierra de Canaán. Eso también hay que entenderlo, por qué lo lleva para allá. Y todo eso es parte de la buena nueva, de lo que al principio se está dando a argumentar, que es el reino del cielo se ha acercado. Esa es la buena nueva. Y eso conduce a todo ello. A Israel por la redención de Israel, por las promesas que el Todopoderoso hizo para con Israel. Y por las naciones, porque en lo que llámese ignorancia, llámese obras malas u obras buenas, también el rey Mesías va a juzgar eso, porque él va a llevar la Torá a todos ellos para que se transformen, para que se conviertan al poderoso vivo. Y de los que quedaron, porque se supone de que ellos ellos van a entrar al reino, pero van a ser reeducados. Aquellos que en alguna manera hicieron buenas, van a educar. Y esto es importante para llevar la buena nueva. Hermano Francisco, no sé si nos ayuda con alguna de las preguntas entre los hermanos que hayan hecho en el chat. No, mayormente tenemos comentarios y vamos a hacer rápidamente saludos a nuestra querida Jod Gloria en Colombia, nuestra Jod Marta Ford en Muñoz y a nuestro querido Ajo Wilfredo, que Eterno le bendiga y le guarde, saludos. Dice la Jod Marta, saludos de parte de la familia Muñoz Ford. A nuestra querida Jod Mari Santos López, shalom estimada Jod, a nuestra Jod Yanixa, junto con sus dos retoños, saludos estimada Jod, a nuestra querida hermana Leda Ramos, a nuestra Jod Mari Edith, a la Carlos y familia, a nuestro querido Aj Anthony y a Jod Stephanie, los líderes de la congregación, a nuestra Jod Lulu, que igualmente citamos hace un momento su comentario, a nuestra hermana Rivera Inr, igualmente, saludos estimada Jod, a nuestra estimada hermana Socorro Venegas. A ver, vamos a ver por acá más comentarios. A nuestra hermana Luz Mila, para ustedes, shalom. A nuestro querido José Ramón Centurión, shalom, estimado allá también de la República de Argentina. Yo creo que usted lo conoce, ¿no, estimado José Luis? Me suena ese nombre. Le suena, le parece conocido. A nuestra, sí, hermana Andrea Guzmán, shalom, shalom. A nuestra Jod, a una anciana de la asamblea, a la Jod Analizano. Y también, bueno, seguimos con nuestro, también saludo a nuestro José Elías Garcés, a nuestra querida Jod Marbeli de Rodríguez, a nuestra hermana Nela Mina, a nuestra hermana Ingrid Guzmán. Shalom para todos y el Eterno les bendiga por sus comentarios, por sus saludos.
y lo bueno, de manera general, que el eterno Yahweh Sebaot les bendiga y les guarde. Seguimos, estimado Moshiach. Claro que sí, un fuerte saludo y abrazo fraterno en la fe del Mesías para todos, en todos los lugares, porque usted acaba de mencionar hermanos y hermanas que están en diferentes países, México, ¿verdad? Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Argentina. Así es, y esto es las obras del Todopoderoso, por eso... Nuestro Juan Cano también lo vamos a dejar de saludar, y disculpe a Moshiach. Shalom, estimado. Sí. Vamos a, esta es la última pregunta para que la dividamos, porque aquí ya viene una parte muy importante también dentro del mensaje, para que tanto el hermano José Luis como el hermano Francisco nos puedan compartir de manera breve, porque también ya tenemos un tema que habla sobre esto y le invitamos a que pueda acudir a www.fortalezads.net y al canal de YouTube Asamblea Yeshua Mexudá, donde tenemos unas series llamadas Hombre, Naturaleza y Destino. Así es. Y también otra que se llama Divinidades. Unos temas que son punta de lanza para iniciar en este camino y llevar la buena nueva. Amén. ¿Y de qué estamos hablando? De la resurrección. Porque cuando Shaul culmina todo su diálogo, él termina con esta frase. Habla de la resurrección de los muertos. Entonces ahí es donde muchos se escandalizaron. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, hermano Francisco y hermano José Luis, para que nos den sus impresiones, si en este tiempo todavía las personas se escandalizan sobre este tema, o cómo lo reciben. Voy a tomar mi querido José Luis rápidamente para darle el pase. Pues, voy a aprovechar el comentario de nuestro Moshiach antes de perder la idea. Bueno, mi querido hoy en día no se escandalizan tanto de la resurrección, que mal entienden y mal comprenden o se han alejado o el concepto de la resurrección ha pasado a ser algo muy genérico, muy superficial, y la gente se ha olvidado o no ha profundizado en este término. Cuando Shaul quizás hace la mención de la resurrección, está hablando de un aspecto muy importante, porque si bien nuestro Mesías nació, vino a formarse en carne, la palabra, dice la Escritura, la palabra se hizo carne, el Dabar, si bien nuestro Mesías vino con ese propósito, incluso él fue probado y tentado para ver si realmente pasaba la prueba, lo que lo vindicó a él como Mashiach fue la resurrección. Lo que lo exaltó a él a la diestra del Padre fue la resurrección. Y eso es un tema extremadamente importante dentro de la mentalidad hebrea, dentro de la cultura bíblica, porque era bien sabido para los tiempos de Shaul, para los tiempos bíblicos, que si un aspirante, porque recuerden, Shaul está pintando a alguien, a estos filósofos, a estos pensadores, les está hablando de, vamos a decirlo de esta manera, de una religión que no conocían, de algo que ellos no conocían. Y él viene a hablarles con toda propiedad, a explicarles de quién es el poderoso de todas las cosas, quién fue el creador de todo. Le habló acerca de que de un solo hombre hizo todo, le habló acerca de lo que fue el arrepentimiento, de la ignorancia. Después le dijo, mire, no se preocupen, eso fue ignorancia lo que ustedes tenían. Nuestro Padre tiene misericordia para perdonarles esa ignorancia. Solamente le pide que se arrepientan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le habló también de lo que venía, de catástrofe, de situaciones. Les habló también de que le había dado una autoridad a ese varón, a ese hombre, para poder restaurar y vindicar todas las cosas en un solo lugar, en un solo ser, es decir, en un solo individuo, nuestro Mesías. Pero después habla acerca de la resurrección. ¿Por qué Shaul incluye algo que él sabía? Porque Shaul no era ignorante. Él sabía que iba a escandalizar, porque ya había dentro del pensamiento filosófico griego, para ellos era una absurdez la resurrección. Ellos no necesitaban la resurrección. ¿Por qué? Porque para ellos, en su cultura, era fácil pensar de que los dioses se podían convertir en hombres, los hombres se podían convertir en dioses, podían morir y volver nuevamente a salir.
pero porque iban y pagaban o daban dinero en el Hades, esto y lo otro. Toda la cultura y la mitología griega. Pero ¿por qué Shaul les toca este tema que podía llegar a ser escandaloso en muchos de los oídos y que resultó ser de esa manera? ¿Por qué les habla? Porque él le está hablando de una manera incluso legal, por eso es que nosotros a veces, independientemente de que tratemos de adornar nuestra prédica para que no causar escándalo, hay principios elementales y fundamentales de nuestra fe que no podemos obviar, y que así le suene feo a las personas, lamentablemente hay cosas que se tienen que decir. Y Shaul, ¿qué estaba marcando? Que la resurrección estaba vindicando a ese hombre, no como cualquier Dios, no como cualquier deidad que pudiesen tener, no como un semidios o un Dios que se hizo hombre o un hombre que se hizo un Dios, no, sino como el Hijo del Todopoderoso, el que creó todo y que había colocado en él una autoridad incluso para determinar el juicio sobre la tierra. Y eso fue, en resumidas cuentas, lo que le causó un escándalo grande a todos estos pensadores. Por eso es que era bien sabido para los tiempos de Shaul que si un aspirante a Mesías, porque no era pecado decir que alguien era un Mesías, eso no era pecado. Si un aspirante a Mesías moría sin antes cumplir lo que estaba dispuesto a hacer el Mesías, era un fallido Mesías, o por lo mínimo un falso Mesías. Pero ¿por qué Shaul dice esto? Porque le estaba diciendo, ya va, él murió, pero también él resucitó. Y eso lo elevó al grado del Mesías de Elohim, y lo capacitó para poder tener en él toda la esperanza para la humanidad. Por eso, si ustedes se arrepienten a través de él, van a poder ser salvos, ser libres de toda esa ignorancia y de todo lo que ya hemos hablado. No sé si con esto, adelante a José Luis, adelante algún comentario adicional. Creo que dijiste todo en pocas palabras. Sí, esto atenta contra la creencia y la cultura de los griegos. Muchas veces pasé y vi lo que es la cultura, la mitología, como siempre hemos visto, de creer en el Olimpo, en creer en sus deidades, que ellos creían exactamente esto, que sus deidades dejaban el Olimpo y se aparecían aquí en la tierra. Entonces, al presentar la resurrección, cae por tierra este mito, la resurrección de este hombre que se refiere al Mashiach, que se le entrega todo juicio, toda catástrofe, está anulando las deidades paganas, el poder de las deidades paganas. Porque Shaul lo que literalmente está diciendo, este hombre tiene poder, este hombre tiene autoridad, hablando de Mashiach, y se le entregó todo juicio y toda catástrofe, pero toca la parte tan fundamental del mensaje de la Besorá, que es la resurrección, que él resucitó. Y la resurrección tiene que ver con la nueva vida libre del pecado, el cuerpo transformado de Mashiach, que sabemos que todos nosotros, sus seguidores, a la aparición de él, seremos transformados y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Lo que está haciendo Shaul, está tirando abajo el misticismo, la mitología de todas estas deidades paganas, que incluso en momentos se decía de que ellos descendían hombres, se tomaban imágenes y se aparecían aquí en la tierra. La resurrección es una parte muy, pero muy importante del mensaje de la Besorá. Así es, amado hermano José Luis. Y hay que entender también de que hay culturas, aún en la ciencia, que hablan de resurrección. Pero es una resurrección que vuelve a morir la persona. Sin embargo, la resurrección del Mashiach, que fue concedida por el Padre Celestial, es para una inmortalidad, como usted mencionó. Y eso es lo que hace la diferencia, porque aún el mismo Mesías
levantó a Lázaro. Después de 4 días lo levantó de entre los muertos. Y salió y le dieron de comer y después andaba por ahí. Pero volvió a morir. ¿Ve? Entonces, si me permiten, en segunda de Pedro, capítulo, ya le digo, capítulo 1, que menciona el verso 17, dice, porque al recibir de parte de Yahweh el Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria se le dirigió una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, eso, el ser hijo, es cuando ya alcanzamos ese galardón que alcanzó el Mesías, o sea, que alcanzó Yahoshua, un cuerpo incorruptible. Ahí ya sí seremos propiamente ya constituidos hijos del Todopoderoso, ¿eh? Porque ya tenemos la esencia de él mismo, la inmortalidad. Entonces al Mesías le dio mucho más cosas para él darla también. Y esto es algo importante que hay que conocer, porque esa es parte de la buena nueva que debemos de comunicar. No sé si los hermanos que están en sala, el hermano Juan, la hermana Yanixa ya no se encuentra. Bueno, si el hermano Juan tiene algo que compartir, hermano Juan, de alguno de los puntos que se tocaron. Bueno, mira, bueno, ahora mismo no tengo nada, creo que todo está claro. Excelente, hermano. Entonces, no sé si tiene alguna para exaltar al Padre, porque en esta clase de temas nos contentamos y nos gozamos, ¿cierto? Entonces, si tenemos alguna alabanza para compartir, para dar gracias a nuestro Padre Celestial, por lo menos con cánticos, con aplausos, con palmas, ¿verdad? Que podamos hacerlo con regocijo. Bueno, amén. Sí, voy a saltar con la que canté al principio, amén. Así que vamos a saltar de nuevo el nombre de nuestro poderoso Yahweh, aleluya. Aleluya. Dice, y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es Yahweh. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es Yahweh. Min Aholam, Vat Aholam, alaba su nombre, por siempre será. Min Aholam, Vat Aholam, santo es Yahweh, fuerte de Israel. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Israel dirá amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Mía, por esa alabanza. Y bueno, amado Sahim, no sé si, discúlpenme la ausencia, unos minutitos por allí. Amado José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, esperemos que ya para los próximos programas que estén con nosotros. Bueno, ya llegó nuevamente nuestro querido Asmoshia. Igualmente para todos nuestros hermanos, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les conceda muchas bendiciones, amados. Adelante, mi querido Asmoshia, le voy a tener el pase. Gracias, hermano. Solamente recordándole de que mañana, bueno, en la parte clara,
Todavía estamos en el día 28. No, ya entramos en el día 29. Día 29, correcto. Hoy estamos comenzando posiblemente el último día del mes, amados. Es decir, que mañana hay que estar muy atentos a los informes del avistamiento del primer ápice de la luna nueva. Es decir, que mañana viernes, cuando comience la noche, posiblemente sea el Rosh Hodesh del 9º mes. Es decir, que estaríamos comenzando el primer día del 9º mes. Si no hay avistamiento desde la tierra de Israel del primer ápice de la luna nueva, sería entonces definitivamente el Rosh Hodesh al culminar el Shabbat. Culminando el Shabbat estaríamos comenzando el 9º mes. Amados, ya serían a 3 meses de posiblemente 3, 4 meses de las fiestas de primavera, el Pesaj. Así que a prepararnos espiritualmente, por sobre todas las cosas, limpiándonos, purificándonos aún más cada día, haciendo lo bueno, lo grato, lo agradable delante de nuestro Padre, para poder comer del cordero, del cuerpo del Mesías, del cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Adelante, mi amor. Así es, y invitarles a las transmisiones de Shabbat, ¿verdad? Iniciando con las reuniones con el Morey José Álvarez, asimismo también el inicio de Shabbat, hora de Panamá, con las enseñanzas acá de fundamento de la fe, hermano. Va a haber el tercer tema, ¿cierto? Entonces, correcto. Así también la invitación a que participen de las transmisiones por radio, vía radial, internet, de la hora de la verdad, con el hermano José Ramón Centurión a las 7 de la mañana, hora de Panamá, porque cambió el horario. Luego, a las 10 de la mañana, para los que no están en la comunidad virtual de WhatsApp, que puedan entrar a www.fortalezads.net y a través del formulario de contáctenos nos puedan informar de que quieran participar allí y le demos la bienvenida. Porque se dan enseñanzas y se comparte diariamente cosas que a veces no compartimos en los medios audiovisuales. De igual manera, también a las 2 de la tarde, también hacemos la invitación para que se conecten con el More Carlos Rodríguez en Colombia, ¿verdad? Para estudios de la Torá, para chat, ¿verdad? Capítulo por capítulo, muy edificante, así que les invitamos. A las 3 de la tarde, entonces, nuevamente, conexión radial de la hora de la verdad, pero con el hermano José Luis Caro, que está con nosotros en sala, y el hermano... Que lo conocen, nos lo presentan, por favor. Y entonces, al final de la tarde, ya en el Hadalá Shabbat, o ya Creo que se le colgó la señal a nuestro querido Moshiach. Sí, ya en la tarde de Shabbat ya sería el tema igualmente, que ya mañana estaremos pasando los anuncios, mis amados. Recuerden, amados Sahim, que siempre estamos buscando agradar a nuestro Padre y buscando llevar la buena nueva. Igualmente ayudar a tantas personas que están necesitando, que están en necesidad, y por eso, amados hermanos, sabemos que todos tenemos un compromiso, y si es de tu bienestar, de tu agrado, ayudarnos en esta causa, comunícate igualmente con nosotros, y todos tus diezmos voluntarios, tus contribuciones, tus ofrendas son bienvenidas, porque recuerda que nosotros no lo utilizamos para lucrarnos nosotros, sino para servir, para ayudar a los que necesitan. Hay muchas personas necesitadas en enfermedad, en situaciones de pobreza extrema, también para sembrar en la obra, para llevar la buena nueva. Situaciones que se tienen que ayudar con ofrendas, con sostenimiento incluso de obras que se están llevando para llevar la buena nueva. Entonces, créame que esas donaciones, diezmos voluntarios, ofrendas, todo lo que tú tengas y quieras o tengas previsto para ayudar a la obra, es muy bienvenido. Si no lo puedes hacer llegar a nosotros, por favor, busca a alguien con quien compartir eso de que nuestro Padre te ha dado. Ayuda al que necesita, siembra en los que necesitan, a los pobres, a los necesitados. Busca hacer y servir a nuestro Padre Celestial también con tus bienes, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas te pedimos de tus oraciones a nuestro Padre, por la vida de nuestro Ab Moshiach, por la vida de nuestro Ab José Luis Caro, por el programa de radio La Hora de la Verdad, tanto el Ab Joseph Centurión como el programa de la tarde con el Ab Jorge Romero, las transmisiones que nosotros realizamos, todas las situaciones que nosotros igualmente confrontamos diariamente, y buscamos servirte
siempre disponiendo del tiempo y del compromiso y el amor y la responsabilidad que tenemos para la obra y que nuestro Padre Celestial ha colocado en nuestro corazón. Así que, amado Sahin, lo dejo con nuestro Moshiach para que haga la despedida, amado. Bueno, amados hermanos, sin más por el momento y que disfruten de este día de preparación que nos conduce a Shabbat. Así que, quien Todopoderoso permite, estaremos en transmisiones en Shabbat también, nuevamente. Así que, shalom para todos. Y buenas noches a todos. Disculpe, Moshiach, palabras de despedida de nuestro hermano José Luis. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Bueno, primeramente doy gracias a Yahweh de permitirme compartir junto con todos ustedes. Como dije, siempre yo los estimo a cada uno de ustedes, llamándoles nuestros hermanos mayores, porque aprendemos y somos edificados, construidos. Llevo aproximadamente casi 3 años en este peregrinaje de las sendas antiguas, luego de pasar, no sé si vale la redundancia decir, 20 años en el Evangelio, y de pasar a ser 15 años evangelista, ser copastor, después fui pastor, y llegar hoy a la restauración. Estoy tan agradecido al Padre. Si bien comencé de nuevo, comencé a estudiar, a indagar, a buscar, pero siempre me ha llevado el Padre a la pasión de la lectura. Fui un chico que fue criado en las calles de la edad de 7 años hasta la edad de 13 años. Pasé en situaciones de calle, de una extrema pobreza, pero hoy no lo digo como lamento, sino que hoy lo digo para exaltar al Padre, porque cuando llegué el Padre comenzó a sanar mis emociones, mis sentimientos, trajo una restauración completa, me dio identidad, porque lo que hace eso, la palabra te transforma, te cambia, te da identidad, y el Padre comenzó a glorificarse. Como dijo Moshe, ¿qué es Moisés o qué es Aarón? Aquí toda Rabá y toda Cabo sea al único Elohim verdadero, a Yahweh Sebaot. Muchísimas gracias, los esperamos en la hora de la verdad, nuestro programa radial que se emite los días Shabbat de 17 a 19 horario de la Argentina, y serían las 15 hasta las 17 horas. Siempre tenemos un tema que tocar. Ahora estamos indagando para ver qué tema tocamos este fin de semana con el Jorge Romero. Estamos tan agradecidos a nuestro Padre. Muchísimas gracias por darme este espacio de poder compartir con ustedes. Y lo cual esperamos prontamente en la próxima semana con nuevos temas, amados, para servirles. Así que con el favor del Eterno estaremos nuevamente por acá con nuestro José Luis Caro, con nuestro Jorge Romero y con todos esos ministerios que están trabajando también para la obra, la cual abiertamente les hacemos la invitación. Comuníquense con nosotros y aquí estaremos compartiendo la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Yohanan, Shalom, estimado Aj, para nuestro Aj José Luis Caro, Shalom, estimado Aj, para nuestro Aj Moshiach, Shalom, para todos amados allí en casita, que el Eterno les bendiga y les guarde. Feliz día de preparación, preparémonos para un posible Rosh Chodesh. Shalom, shalom, que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos despedimos. Shalom, shalom. 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 Buenas noches.